En un concierto escolar, el valor total de las entradas vendidas fue de $2,358. Los boletos para estudiantes se venden por $6 cada uno, y los boletos para adultos se venden por $9 cada uno. El número de boletos para adultos vendidos fue menos de 3 veces el número de boletos para estudiantes vendidos. ¿Cuántas entradas para estudiantes y cuántas entradas para adultos se vendieron? Primero escribamos expresiones para la cantidad de entradas para estudiantes y la cantidad de entradas para adultos. Porque nos dicen la cantidad de boletos para adultos vendidos. Fue 2 veces menos de 3 veces el número de boletos de estudiantes vendidos. Dejemos que la variable n represente el número de boletos de estudiantes, lo que significa que la expresión para el número de boletos para adultos será 2 menos de 3 veces n. 2 menos de 3 veces n sería 3 newtones menos 2. 3 newtones es 3 veces el número de entradas de estudiantes, luego para obtener 2 menos, restamos 2. Ahora determinaremos el valor de las entradas para estudiantes, y el valor de las entradas para adultos, que sabemos tiene un valor total de $2,358. Cada boleto de estudiante cuesta $6, lo que significa 6 veces que n representa. El valor de las entradas para estudiantes vendidas. Cada boleto para adultos cuesta $9, por lo que tendríamos más 9 veces la cantidad de boletos para adultos, que es la cantidad 3 newtones menos 2. Esto representa el valor total de los boletos vendidos, que sabemos es igual 2,358 a $. Si resolvemos esta ecuación para n, podemos determinar el número de entradas de estudiantes y adultos vendidas. Para resolver la ecuación, el primer paso es simplificar el lado izquierdo de la ecuación despejando el paréntesis y combinando términos similares. Así que primero distribuiremos los 9. Esto nos da 6 newtones más 9 veces 3 y es 27 newtones. Y luego 9 veces negativo 2 es negativo 18. En lugar de escribir más negativo 18, escribamos menos 18 es igual a 2,358. Ahora combinamos los términos similares en el lado izquierdo. 6 newtones más 27 newtones es 33 newtones, lo que nos da 33 newtones menos 18 es igual a 2,358. Esta ecuación es equivalente a esta ecuación, pero ahora el lado izquierdo de la ecuación está simplificado. Continuando, el siguiente paso es agregar o restar para aislar el término variable. Para aislar 33 newtones, necesitaremos deshacer el menos 18 realizando la operación opuesta. El siguiente paso es agregar 18 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, negativo 18 más 18 es 0. Es por eso que agregamos 18 a ambos lados de la ecuación. Ahora tenemos 33 newtones igual a 2,358 más 18 es igual a 2,376. Is equal to 2,376. El último paso es multiplicar o dividir para resolver n dado que 33 newtones significa 33 veces n, el siguiente paso es dividir ambos lados entre 33. Simplificando, 33 dividido por 33 es 1. Una vez que n es n tenemos n igual a 2,376 dividido por 33 es igual a 72. Ahora sabemos que estamos vendiendo 72 boletos para estudiantes porque n es igual a 72, lo que significa que el número de boletos para adultos vendidos, que es igual a 3 newtones menos 2 es 3 veces 72 menos 2, que es igual a 216 menos 2, lo que equivale a 214. Escribamos la respuesta. Ahora sabemos que se vendieron 72 boletos para estudiantes y 214 boletos para adultos. 14 adult tickets were sold. Una forma de verificar nuestra respuesta es asegurarnos de que $6 por 72 más $9 por 214 sea igual 2,358 a $. 214 is equal to $2,358. Entonces, nuestro cheque, nuevamente, es 6 veces el número de boletos de estudiantes, que es 72, más 9 veces 214, es igual a 2,358. Times 214 is equal to 2,358. El valor total de las entradas. Vamos a ver esto en la calculadora. Observe cómo 6 veces 72 más 9 veces 214 es 2,358. Times 214 is 2,358. Verificar nuestra respuesta es correcta.
Espero que hayas encontrado esto útil.